Muy bien, eso es lo que pido. Esa es mi oración. A medida que preparaba el mensaje, había esa oración que era un poco el hilo argumental, ¿no? Que es lo que le pedí al Señor a través del mensaje de hoy, que Él obre, que en su poder, por el Espíritu, obre en nuestros corazones, que nos asombre. Eso es lo que necesitamos, ser asombrados por el Señor, ser impactados por su palabra, que Él nos atraiga, para que así, ¿no? Con un corazón bien ensanchado, que rebose de gozo, de alegría, de consuelo, nuestra mirada sea levantada hacia Él y andemos, vivamos en adoración, porque ese es el propósito de nuestra creación. A modo de introducción, y quiero ser muy breve en la introducción, estamos en el Sermón del Monte, ¿sí? Son palabras de Jesús, el Señor, de nuestro Salvador, aquel a quien reconocemos como Maestro. Hasta el momento, Él nos ha descrito cómo es el creyente, cómo es aquel que ha sido transformado por su gracia, su misericordia, cómo es aquel cuyo corazón ha sido transformado por el poder del Espíritu. Y nos hemos iniciado, ¿verdad?, en ese viaje que encontramos a partir del capítulo 6, donde el Señor Jesús empieza a hablar de cómo vive aquel que ha sido transformado por el Espíritu. Es decir, cómo lo que ha ocurrido en el corazón se proyecta hacia afuera, en motivaciones, pensamientos, actos. Y lo hará, si recordáis el esquema que estuvimos viendo en el anterior mensaje, en los primeros 18 versículos de ese capítulo 6, viendo actos que conforman nuestra vida de piedad, el dar limosna, el orar, ayunar, y después con tantas otras cosas que afectan a nuestro andar diario. Nuestros afectos, cuáles son nuestros tesoros del corazón, ansiedades, preocupaciones varias. Es decir, nos lleva a analizar qué hay de nuestro cristianismo, qué hay de nuestra vida de piedad. Si realmente eres alguien que vive, como estuvimos diciendo, sabiéndose en la presencia del Señor y dependiendo de Él, todos los días, de lunes a domingo, o es, si lo recordáis, ese dominguero. Como aquel que coge el coche solo los domingos, aquel que viene a la iglesia el domingo, cumple con el tiempo, pero después se olvida. Y el Señor nos dice, ¿qué hay de tu cristianismo? ¿Qué hay de tu vida de piedad? ¿Qué hay de tu cristianismo en el hogar, con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en el instituto, el colegio, el trabajo, en tus relaciones? ¿Qué hay de tu cristianismo en medio de la iglesia? ¿Cómo te comportas con aquellos que forman parte del pueblo? ¿Cómo te comportas con aquellos que comparten esa misma fe que tú? Y en el versículo 1 del capítulo 6, Jesús introduce con unas palabras de advertencia, unas palabras que pueden sonar fuertes. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guárdate de la hipocresía. Jesús apunta directamente a las motivaciones. Claro, ahí a muchos, si lo recordáis, decíamos, puede que incomode, ¿verdad? Porque no se trata de analizar simplemente qué haces o qué no haces, sino por qué lo haces. Lo que estás haciendo, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el fin último por el que estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo para agradar, dignificar el nombre del Señor, o lo estás haciendo para agradar a otra persona? ¿De quién buscas el me gusta, el like? ¿Quieres recibir el aplauso del hombre o estás mirando al Señor con lo que haces? Y como decíamos, Jesús toma 3 actos que forman parte de nuestra vida cristiana. Dar limosna, ese acto de generosidad, extender misericordia, orar y ayunar. Y fijaros, Él dice, cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes, da por hecho que lo harás. Ahora, de nuevo, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que estás buscando? Ya estuvimos viendo, ¿verdad?, en el anterior mensaje, guárdate, ¿no?, de dar limosna para ser visto de otros. No vayas tocando la trompeta. No vayas anunciando. Guárdate de hacer las cosas para ser visto por los demás. Guárdate de ser un hipócrita. El hipócrita es el que busca el espectáculo. El hipócrita es aquel que se ponía la máscara y representaba ser quien no es. Quien representa sentir algo que en realidad no siente.
¿Para qué? Para buscar el aplauso, el reconocimiento, el buen nombre de parte de los hombres. Y lucha fervientemente contra eso. Decíamos, es vanagloria. Es un deseo desordenado en el corazón. Y como tal deseo desordenado, mutila, violenta, quebranta el propósito para el que ha sido creado. No has sido creado para glorificar y ser aplaudido por los hombres, sino para alabar, glorificar al Señor mientras te deleitas en Él. Y después de haber tratado con la limosna, el Señor Jesús se dirige ahora a nuestra vida de oración. ¿Cómo es nuestra oración? Y os invito a abrir la palabra en Mateo 6. Vamos a leer a partir del versículo 5. Vamos a leer del versículo 5 hasta el 13, aunque no estaremos considerando todo el texto, pero sí quiero que lo leamos para tener una panorámica general. Dice así la palabra: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermano, hermana mía, quiero que veas en el tiempo que tenemos por delante la oportunidad única que el Señor nos da. La bendición que Él en su gracia nos regala. Estar en comunión con Él. Es por medio de la oración que podemos estar en comunión con el Señor, con el Creador, con el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Omnipotente, el Creador, el único y sabio Dios. Charlar, conversar con Él, con el Dios verdadero. De eso va la oración. Conversar, charlar con Dios, abrir, derramar nuestro corazón hacia Él, exaltarle, bendecirle, dignificar su nombre, agradecerle por cada don, por cada bendición que nos ha dado, compartir con Él nuestras cargas, nuestros pesares, nuestras luchas, nuestras debilidades, sabiendo que Él está atento al clamor de su pueblo, que Él no es indiferente a las palabras de los suyos, que Él escucha la oración de aquellos en quienes ha extendido gracia y misericordia. Que en Él podemos encontrar descanso, confianza. Podemos hacerlo, pero con una motivación adecuada. De eso va, porque en ese contexto es en el que nos encontramos. Y debemos hacerlo con un corazón que esté bien alineado, bien enfocado, que esté ubicado, que no estemos en la senda del error. No sé cómo está tu vida de oración. Quizá estás satisfecho. Gloria al Señor. Pero quizá no es así. Quizá no es así porque dices, es que no acabo de encontrar el tiempo, es que parece que tengo tantas cosas que hacer y es una cuestión de disciplina. Pero puede que sea porque no sabes cómo hacerlo. Lo que digo no es un despropósito. Puede que no ores porque no sabes cómo hacerlo. ¿Te acuerdas qué le dijeron los discípulos al Señor? Ellos habían estado andando con Él, de la mano, como quien dice. Habían visto todo lo que hacía y en un momento determinado de la historia le dicen, Señor, enséñanos cómo orar. Lo habían visto.
Ellos querían aprender, querían saber cómo dirigirse al Padre, querían saber cómo orar, cómo conversar, cómo charlar, cuál era la disposición que debían mantener en su corazón. Y sabían a quién tenían que preguntar. ¿Por qué? Porque lo habían visto. Habían visto coger e irse a solas a buscar mantener estos tiempos de comunión, de intimidad con el Padre. Jesús, a diferencia de los fariseos, no buscaba el hacer una ostentación de su piedad para ser aplaudido de los hombres. Él iba, apartaba su tiempo y mantenía esa intimidad con el Padre. Y Jesús va a enseñarnos cómo orar, porque Él sabe lo importante que es la vida de oración para el crecimiento espiritual de los suyos. Sabe cuán importante es la vida de oración para nosotros. Para el creyente, orar no es una opción. El creyente ora. El creyente se dirige al Padre. Orar es como el respirar. Si no oras, tienes un problema. Si no oras, tienes un problema. Lo tienes. Y Jesús apunta a cuál debe ser la actitud a la hora de orar. Vemos en el pasaje que hemos leído, por eso os lo quería leer entero, que hay dos modelos contrastados en cuanto a la forma de orar. Uno desenfocado, equivocado, y otro que está bien alineado, que es una oración modelo del agrado de Dios. Dice en primer lugar, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. No seas como los hipócritas cuando oras. No te valgas de la oración para tu vanagloria, para buscar el aplauso de los demás, para ser vistos, para que te reconozcan, para que te encumbren. Si haces eso, tu corazón está desorientado, estás desenfocado. No ores para ser visto por los demás, ora para el Señor. La oración viene del Señor, la oración es una idea de Dios, no de los hombres. Ora para el Señor. No busques la plaza pública. No busques la plaza de las plazas, no busques la esquina más concurrida donde confluyen dos calles principales y ahí serás visto por todos para que te vean. No, huye de eso. El problema, hermanos, no es que ores habiendo otros, sino que lo hagas para que te vean. No oréis usando vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No uséis vanas repeticiones. No hagas como los gentiles, no como los otros pueblos. Que lo tuyo no sea un rezo repetitivo, mecanizado, automático. La cantarella, que diríamos en catalán. Olvídate de la cháchara irreflexiva. No porque hables más serás escuchado. Ahora, claro, permitidme el paréntesis, eso no impide que ores por una misma cosa varias veces. Un mismo día o días siguientes. Mi hija tiene sus motivos de oración. Y, ¿verdad? Ella ora por lo mismo todos los días. Es verdad que hubo un día que le pude decir, aprende de esto, tu oración ha sido escuchada. Algo por lo que ella había estado orando mucho tiempo, que mi padre se convirtiera. Le dije, el Abi se ha ido con el Señor, pero dale las gracias al Señor porque tu oración ha sido escuchada. Y tú puedes tener la esperanza, la tranquilidad y el gozo que ahora está con Él. Aprende de eso. Has orado por eso todos los días y el Señor en su gracia te lo ha permitido. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y dice después, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús no condena la oración en público. No os toméis eso como una excusa para no venir el viernes. No. La oración congregacional, la reunión de oración forma parte de la vida de iglesia. Por supuesto.
Y Jesús no está condenando eso, ni muchísimo menos. Está confrontando, está poniendo de relieve qué modelo debe ser el de oración, a diferencia de la actitud de los hipócritas. Se va en el polo opuesto, entra en tu aposento, cierra la puerta, allí en lo secreto, en tu intimidad, habla con el Padre, gózate, deleítate en Él. Puede ser en tu casa, tu habitación, puede ser en el coche, puede ser andando, caminando. Se disfruta de preciosos tiempos de oración en intimidad con el Padre, dando un paseo. Gózate, alégrate de eso. El Padre sabe de qué tienes necesidad. Él ya lo sabe. ¿Por qué le pedimos? ¿Por qué quiere que le pidamos? ¿Porque es caprichoso? No. Porque quiere comunión, que tengamos comunión con Él, quiere que conversemos con Él. Como dijo John Stott, dice, el propósito de la oración no es ni informar ni persuadir a Dios. Nosotros a Dios no le tenemos de informar de qué van las cosas, de lo que va a acontecer, ni le tenemos que persuadir, dice, sino ir delante de Él con sinceridad, propósito, conciencia y devoción. El Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Es ese medio de gracia que Él nos ha dejado, es el soberano. Dios es el soberano, pero en su gracia nos ha dejado ese medio para que las cosas ocurran. Y vemos su poder, su majestad, su amor a través de ello. Así que hemos visto cuál es el enfoque inadecuado a la hora de orar. Quería que lo viéramos destacando lo más significativo, actitudes inadecuadas, para que ahora nos adentremos en la oración modelo que Él nos deja. No lo vamos a ver todo, nos quedaremos tan solo en la primera de las líneas, pero permitidme, escuchad, estad atentos. Porque lo que el Señor dice en esa primera línea infunde aliento, esperanza, consuelo, gozo y alegría. Te asombra, me asombra, atrae. Eso es lo que el Señor hace. Son palabras de Jesús. Él nos deja la forma de orar. No para que el contenido de nuestras oraciones se tenga que limitar a las palabras del Padre Nuestro. Si alguno se pregunta, ¿entonces puedo orar el Padre Nuestro? Sí, puedes hacerlo. Pero no lo hagas de una manera automática, no lo hagas sin reflexión, no lo hagas sin pensar. Citando a Martin Lloyd-Jones, él dice, Jesús nos dejó el Padre Nuestro más bien para que nos digamos a nosotros mismos, hay ciertas cosas que siempre debo recordar al orar. Repito, hay ciertas cosas que siempre me debo recordar al orar. No debo orar a la ligera, no debo comenzar a hablar de inmediato sin pensar. No me deben guiar los impulsos y los sentimientos. Hay cosas que debo recordar. Es una actitud que algunos teólogos han descrito como el recogimiento. Recoger, llevarse la mano a la boca. No estoy diciendo que no abramos la boca para orar, entendedme, pero vamos a pensar en lo que voy a decir. Es una oración modélica. El Padre Nuestro es una oración modélica. Es breve, pero es perfecta. Las verdades que hay contenidas en él son un verdadero compendio teológico. Las verdades que hay en él reveladas, por más años que el Señor nos regalase, no llegaríamos a abarcarlas. No abarcaríamos a un conocimiento pleno de todo lo que el Señor nos está diciendo al dejarnos esa oración modelo. Encontramos en esa oración una guía perfecta, un marco seguro, donde ahí no hay error. Si nuestro corazón a la hora de orar sigue los raíles de esa oración modelo, ahí no nos desviamos. La nuestra será una oración del agrado del Señor. Fijaros que empieza dando la gloria a Dios y luego sigue con las peticiones. Primero Dios, su gloria, su voluntad, su reino. Y después las peticiones, centradas en necesidades que tenemos. Sí, el pan de cada día, el perdón de pecados, la victoria sobre el mal. Primero Dios, luego el hombre. El mismo orden,
que encontramos en los mandamientos. Primero Dios y después todo aquello que atañe a nuestra relación con los demás. Un ruego por las necesidades físicas, pero por las espirituales también. Un ruego por el presente, danos hoy el pan de cada día. Un ruego por lo pasado, perdona nuestras deudas. Un ruego por lo futuro, mas líbranos del mal. El puritano Thomas Manton describió la oración como la expresión de un deseo, no algo mecánico, algo aprendido que me limito a repetir una y otra vez. Dice, es la expresión de un deseo y a su vez un voto implícito, una obligación que tomamos de que vamos a perseguir aquello que hemos pedido en oración. Deseo y compromiso. Ambas cosas, no una separada de la otra, sino ambas de la mano. El deseo de que algo acontezca y el compromiso de seguir, de perseguir que aquello sea una realidad en mi vida. Que no se limite tan solo a un deseo, sino perseguirlo. Ambas cosas. Y ambas cosas van de la mano si vemos cuál es el contenido de lo que nos dice Jesús en esta oración. Como os he dicho antes, no vamos a estar meditando en todo el contenido de esa oración, sino que nos limitamos en la primera de las líneas. Padre nuestro que estás en los cielos. Una invocación. Se está invocando. Santificado sea tu nombre. La primera de las peticiones. Una invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Y la primera de las peticiones, aquella de la cual surge y emana todo. Santificado sea tu nombre. Así que en primer lugar, dice Jesús, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Nuestra oración está dirigida a Dios. Nuestra oración está dirigida a Dios en exclusiva. No le oramos a nadie más, ni le oramos a los santos, ni le oramos a la Virgencita, ni le oramos a nadie más. Le oramos a Dios. Y punto. Nuestra fe es esa, que le oramos a Él y que Él nos escucha. Ahora, presta atención, no te distraigas, porque como decía, las verdades que encierra esa declaración, esa primera línea, son de las que llenan, de las que traen gozo y alegría, porque Él nos dice, orad, y sabemos que por la Escritura podemos hacerlo como hijos amados. Jesús nos dice que nos dirijamos a Dios como Padre. El teólogo y pastor J.I. Packer dice lo siguiente: todas las enseñanzas del Nuevo Testamento se resumen en una sola frase. Resumes toda la religión del Nuevo Testamento si la describes como el conocimiento de Dios como Padre. Si quieres discernir, dice, lo bien que una persona entiende el cristianismo, descubre cuánto entiende esa persona de este concepto: ser hijo de Dios y tener a Dios como Padre. Tú busca cuánto entiende una persona acerca de eso y sabrás el conocimiento que tiene del cristianismo. Te invito a que veamos juntos algunos de los motivos por los cuales nos invita a que nos dirijamos a Él como Padre. Nos invita a dirigirnos a Él como Padre porque en cierta forma Él quiere que seamos, que adoptemos la actitud de niños. ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesús? Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué caracteriza a un niño en su relación con su padre? Espontaneidad, franqueza, calidez en la relación, ilusión. El Señor espera que nos dirijamos a Él con esa mirada con la que se acerca un niño a su padre. En segundo lugar, implica cuidado, implica ternura. Dios no es un tirano ni un cortarrollos como algunos dicen. Él es amor. Él quiere el bien de los suyos. Él quiere el bien de sus hijos. Y nos dice, dirígete a mí como padre. Él tiene misericordia, tiene compasión de sus hijos en tercer lugar. Aquellos que sois padres, padre, madre, ¿sabéis de qué os estoy hablando? ¿Sabéis qué supone tener compasión de tus hijos? Y si tú no eres padre o no eres madre, ¿sabes la compasión, la misericordia que han tenido tus padres contigo? ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo?
recuerda a ese hijo que le pidió ese adelanto de la herencia, que lo malgastó todo, y estando ahí en compañía de los cerdos, comiendo de las algarrobas, se dio cuenta, vino en arrepentimiento, volvió a la casa de su padre y el padre salió corriendo a darle un abrazo. Eso es compasión, misericordia de un padre. En cuarto lugar, nos dirigimos como padre, amamos, queremos dirigirnos a Él como padre porque nos instruye, nos corrige, nos disciplina. Vemos la mano amorosa, pero firme del Señor, de Dios, para que sigamos los pasos. Él sabe lo que nos conviene para conformarnos a la imagen del Hijo. Y cuando toca, nos corrige, por supuesto, como todo buen padre disciplina a sus hijos. El padre que no disciplina a sus hijos no está amando a sus hijos. Los está tratando como si fueran bastardos. El padre que ama a sus hijos corrige, instruye y disciplina a sus hijos. Eso sí, con amor, no como un tirano. Siguiendo el modelo del Señor. Y en quinto lugar, me asombra, se presenta como padre porque expresa cercanía. Algunos de aquí me llamáis pastor, otros me llamáis Xavi, otros pastor Xavi. En el trabajo, en la consulta del médico, Xavi Torras, señor Torras. Pero sabéis, hay una manera muy peculiar, hay una manera única, singular, especial, en la que tan solo 3 personas en toda la faz de la tierra pueden dirigirse a mí cuando me llaman papá. ¿Qué expresa eso? Cercanía. Expresa exclusividad. Expresa una relación insustituible, inquebrantable, una relación que no tiene comparación, una relación que no caduca. Papá. ¿Y Dios nos invita a que le llamemos Padre? El que ha creado todas las cosas, el soberano de las naciones, aquel que mide las aguas con el hueco de su mano, que junta el polvo de la tierra, ese Dios majestuoso nos dice que le llamemos Padre. Una relación filial, cálida, personal, singular, única, con el alto, el sublime, con el que habita la eternidad. Eso a los suyos, a sus hijos, nos asombra. Eso es lo que impacta. Eso impacta. Eso asombra y eso inflama el corazón y nos levanta la mirada en gratitud. Y podemos llamarle Padre en virtud de nuestra unión con Cristo. Y eso es lo que más nos impresiona también. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y les dice: escogidos, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, porque en la eternidad pasada lo quiso, sin reservas, sin condiciones, en libertad, por amor, gracia, misericordia, escogió de entre la masa de pecadores para extender sobre ellos gracia y misericordia. Nosotros que antes éramos extraños, enemigos suyos, ahora por la fe en Jesús, somos hijos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y podemos dirigirnos al Padre en oración, con la confianza de saber que Él nos está escuchando. En la más densa oscuridad, cuando los problemas están ahí, y basta decir, Padre. Y hasta Él sabe. Pero eso tuvo un precio. El precio más alto. C.S. Lewis dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres vinieran a ser hijos de Dios. Jesús se hizo hombre para que pudiésemos ser reconciliados
con el Padre. Porque así como el primer Adán pecó y por él entró el pecado y con él todos pecamos y ahí entró la muerte, Cristo Jesús, el segundo y postrer Adán, nos representó. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos. Él se entregó y cuando él recibía el beso del Padre, él se entregó en la cruz del Calvario por nuestra culpa, por nuestros pecados, para que tú y yo ahora, por la fe en él, podamos dirigirnos al Señor como Padre. Murió en la cruz y al tercer día resucitó con poder, triunfando, venciendo la muerte, mostrando que el sacrificio había sido aceptado. Nuestra resurrección, nuestra esperanza, nuestra salvación está asegurada. Ahora, algunos piensan que todos somos hijos de Dios, que todos podemos dirigirnos a Él como Padre, pero no es así. No es la enseñanza de las Escrituras. Todos somos criaturas suyas, pero no todos somos hijos de Dios. La relación filial es exclusiva de aquellos que han venido en arrepentimiento y fe. La relación filial es exclusiva de aquellos que han nacido de nuevo, que le han reconocido por la fe como Señor y como Salvador. Solamente esos somos los que podemos dirigirnos a Él como Padre. No te pierdas de vista jamás, no lo pierdas de vista. Que sí, puedes dirigirte a Dios como Padre, pero que es por la fe en Jesús. No pierdas de vista jamás la gracia, la misericordia, el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu, para que tú y yo, por la fe, estemos reconciliados con Él. El apóstol Juan dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Mirad. Mirad. Considera, contempla, medita. Mira qué clase de amor. Piensa en ello. Detente en ello. Así que podemos dirigirnos a Dios como Padre. Pero hay una bendición que sigue a continuación. Jesús dice: Padre nuestro. Podemos dirigirnos a Dios como Padre, eso ya es una bendición, como decía. Pero nos dice que le decimos Padre nuestro, lo cual nos da a entender inequívocamente que Él nos ha introducido en un cuerpo, que nos ha regalado una familia, que somos parte de una familia, una compañía de muchos, una compañía de bienaventurados, si seguimos lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, que podemos llamar a Dios Padre. Dicho lo cual, las oraciones no giran alrededor de nosotros, sino que extendemos, miramos más allá, miramos a aquellos que tenemos alrededor. De eso va a ser iglesia, de eso va a compartir una misma fe, de eso va. Y si analizamos la oración modelo que Jesús nos deja, vemos que Él tenía precisamente una visión de pueblo. Él tenía una visión de reino. Él tenía una visión de familia. Y Dios es glorificado en la salvación de un pueblo. Él mira a un pueblo, mira a un rebaño, mira a una iglesia. Fíjate que dice: danos el pan de cada día. Danos. Perdónanos. Líbranos. Pueblo, familia, no mirándome al ombligo, sino procurando, velando, siendo sobrio por los demás. Necesitamos orar por los demás, necesitamos, claro que sí, interceder por los demás. Padre nuestro que estás en los cielos. Es nuestro Padre, tenemos esa confianza, tenemos esa seguridad, tenemos esa esperanza. Tenemos la seguridad que podemos dirigirnos a Él con confianza, pero no lo hacemos a la ligereza. No debemos dirigirnos a Dios de cualquier forma. Que no haya en nosotros una actitud de ligereza. No estamos tratando, no nos estamos dirigiendo a un cualquiera. Estamos elevando una oración a Dios.
Él es el alto, el sublime, el que habita la eternidad. Él es el santo, Él es otro en mayúscula. Él no es como nosotros, Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Él es el increado, el autoexistente. Él es el creador, nosotros la criatura. Que no haya en nosotros un atisbo de ligereza. Debemos dirigirnos a Él con gozo, con alegría, por supuesto, pero con un temor reverencial, impresionados de la grandeza de su ser. Y os invito a que nuestra vida de oración esté caracterizada precisamente por eso. Y si te das cuenta, a medida que avanzamos en el mensaje, que esa no era tu actitud, arrepiéntete y adopta la resolución de ir siguiendo ese modelo. Mírale primero a Él, reconócele a Él, adórale a Él, después ya vendrán tus necesidades, pero considera, medita su ser, que Él no es como tú. Algunos se dirigen a Dios dándole órdenes. Algunos se dirigen a Dios diciéndole lo que tiene que acontecer, cómo tiene que acontecer y cuándo tiene que acontecer. Eso es un desorden. Eso es grave. Eso es un desorden en la oración. Acerquémonos con confianza, con reverencia, sabiendo que Él está en el cielo, pero contemplémosle primero y ahí el corazón se ubica. Hemos visto la invocación, Padre nuestro que estás en los cielos, pero ahora quiero que entremos en la primera de las peticiones. Santificado sea tu nombre. Esa es una petición propia de los hijos. Esa es una petición propia de un hijo de Dios. Nadie que no sea un hijo puede orar eso. Quien no haya experimentado la gracia del Señor, la misericordia del Señor, quien no se sepa así en esa presencia del Señor, no ora eso. El deseo de que el nombre de Dios sea santificado es una oración, es una petición, un deseo propio del Hijo de Dios. El incrédulo no ora eso. El que le da la espalda al Señor no ora que su nombre sea santificado. Muchos pueden repetir la frase. Muchos pueden, sí, desde pequeñitos ir repitiendo esa frase, ¿verdad? ¿Quién no ha repetido aquí el Padre Nuestro desde pequeñito? Y ha dicho, santificado sea tu nombre. Pero a menos que hayas experimentado la gracia del Señor, que hayas experimentado esa fe salvífica, que hayas reconocido tu pecado, que lo hayas reconocido a Él como Señor, como tu Salvador, que el Espíritu haya obrado en ti, tu oración sincera no es, Señor, que tu nombre sea dignificado, que sea santificado. No al punto, cuidado, de condicionar toda tu vida a ello. Puedes, como decíamos antes, ¿te acuerdas? En la oración, por un lado, el deseo de que algo sea, de que algo acontezca. En este caso, que tu nombre sea santificado, pero a su vez el compromiso. Que mi vida, que tome las decisiones adecuadas, que en mi vida tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea santificado es pedir que el nombre de Dios resplandezca gloriosamente. Que el nombre de Dios resplandezca gloriosamente, que lo honremos, que lo santifiquemos, dignifiquemos en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, repito, es una oración propia de los hijos. Cuando hablamos del nombre de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Dios mismo. Era la forma que solían emplear los judíos para referirse a Dios. Estos hombres, como todos los hombres a lo largo de la historia, pero los judíos podían cometer sus errores. Puede ser que hubieran malinterpretado el significado de la ley, que no hubiesen atendido el espíritu de la ley. Pero sabéis, sí que en ellos había un sentir muy especial, muy elevado de la majestad, la dignidad y la grandeza de Dios. Y eso es algo que en nosotros también debería haber. Ese sentir
de la grandeza, la santidad, la majestuosidad, el poder de Dios. Y su nombre es el reflejo de quién Él es, de cómo es, de su ser, de sus atributos, de sus perfecciones. Al considerar los nombres de Dios, vemos cómo Él se revela en la palabra. Si recordáis la historia de Abraham, le vemos ahí ya viejo, ¿verdad? Con la promesa bajo el brazo de que él vería descendencia. Pero si se miraba así, que veía años acumulados. Veía cómo se había hecho mayor. Y si miraba la esterilidad de su mujer, diría, es que esto es imposible. Pero Dios se le presenta, le sale al encuentro, viene a decirle en un sentido, levanta la mirada, yo soy el Shaddai, yo soy el todo suficiente, el todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Deja de mirarte a ti mismo, deja de considerar tus circunstancias, deja de considerar tus capacidades, mírame a mí. Sabemos que se revela como Elohim, que significa poder, fortaleza, Jehová, el que existe por sí mismo. Yo soy, el que es desde la eternidad. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Rafa, el Señor cura. Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte. Jehová Shalom, nuestra paz. Jehová Raá, el Señor es nuestro pastor. Jehová Sitkenu, nuestra justicia. Jehová Shammah, el Señor está presente. El Señor se revela a lo largo de las Escrituras. Él nos da a conocer cómo es. Y debemos conocerle. Tu nombre equivale a todo esto. Equivale a todo esto. El ser de Dios, el carácter de Dios, todo lo concerniente a Él y a su ser. Y Jesús nos enseña a orar precisamente que su nombre sea santificado. Ahora, algunos quizás estéis pensando, bueno, ¿y cómo santificamos el nombre de Dios? Porque hablamos de deseo de que su nombre sea santificado, también de compromiso de que santifiquemos el nombre de Dios. Él ya es santo. Pero Él quiere que demos a conocer su fama, por decirlo así, en medio de este mundo. Él quiere que honremos su nombre en medio de esta sociedad. Santificamos el nombre de Dios en primer lugar cuando le tenemos en gran estima y ocupa el lugar más elevado en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Honrar implica estimar como valioso. Estimar como valioso implica que Él es nuestro bien supremo, que estamos rendidos a su majestad. En segundo lugar, santificamos a Dios, el nombre de Dios, cuando confiamos en Él. En el Salmo 33, 21 leemos, en su santo nombre hemos confiado. Mira, si tú quieres publicar la buena fama, el buen nombre de Dios, confía en Él. Confía en Él en medio de este mundo. Confía en Él en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación en la que tú te encuentres. Ya sea que el viento sople a favor o que sí, que haya la peor de las tormentas que imaginabas. En medio de cualquier situación, confía en Él. ¿Sabes lo que ensucia, mancha el honor de Dios? La incredulidad. En la incredulidad encontramos la raíz de todo pecado. Ahora, ¿qué es lo contrario a la incredulidad? La fe. La fe, hermanos, glorifica, dignifica, santifica el nombre del Señor. El creyente es aquel que encomienda toda su vida a la voluntad del Señor. El creyente es aquel que le pone una cruz a esas proclamas del mundo que dice, sigue el dictado de tu corazón. Olvídate de eso. El Señor es el patrón de tu vida, quien guía tu destino, de tu alma. No sigas los dictados de tu corazón, no te dejes engañar por eso. En tercer lugar, santificamos a Dios cuando hablamos de Él con reverencia. No hablemos de Él en vano. No hablemos de Dios con ligereza, como decíamos antes. No nos hagamos un Dios a nuestra medida. Hablando como diseñando. No, escúchame.
Dios se ha revelado tal y como es en las Escrituras. No quieras adaptarlo, eso es pecado. No quieras relativizar la palabra del Señor para adaptarla, hacerla más adecuada, más del agrado de aquello. No, olvídate de eso, ni añadas, ni quites, ni trates de... Nada. Proclama la palabra del Señor, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ni añadas, ni quites. En cuarto lugar, santificamos el nombre de Dios amándole. Amándole, que Él sea, sí, objeto de nuestro amor. En quinto lugar, santificamos el nombre del Señor cuando le atribuimos la honra debida. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, dice el salmista. En cualquier cosa que hagamos, has hecho un servicio, te ha salido bien, has cumplido con tu responsabilidad allí donde estuvieras, desvía la mirada de ti y dirige al Señor. Que la honra no sea a ti, sino al Señor. Que la atención no sea para ti, sino para Él. La gloria no para mí, sino para Él. En cualquier cosa que hagamos, más o menos visible, allí donde el Señor nos ponga. ¿Recuerdas las palabras de Juan el Bautista? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice después, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En otras palabras, yo no soy más que un emisario. La voz del que clama, pero Él es el príncipe. Yo una estrella, pero Él el sol. Yo bautizo únicamente con agua, Él lo hace con el Espíritu. Desvía toda mirada de ti y dirígela a Él. Santificamos el nombre del Señor, por supuesto, cuando le obedecemos. Cuando ajustamos nuestra vida a su perfecta voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Esa es la declaración del salmista. ¿Es la tuya? Santificamos el nombre del Señor cuando nos identificamos con Él y sufrimos al ver su nombre violentado. Cuando nos tomamos a pecho, cuando su nombre es menospreciado. Cuando nos tomamos a pecho, cuando nosotros también nos sentimos violentados y atacados, cuando según que proclamas de esta sociedad atentan contra el perfecto diseño del Creador. Cuando según que manifestaciones del hoy conculcan las verdades que encontramos en la palabra del Señor. Y cuando eso ocurre, como veíamos en unas predicaciones atrás, ¿verdad? Cuando Elías compartía con nosotros y nos recordaba, Señor, ¿qué de tu nombre? Señor, ¿qué de tu nombre? Señor, se trata de tu gloria, se trata de tu dignidad, tu fama, tu honor. Es que no se trata de mí, se trata de ti. En medio de todo esto, Señor, ¿qué de tu nombre? Santificamos también el nombre del Señor con nuestra alabanza, cuando nos congregamos como iglesia. El tiempo que nos ha precedido antes, cuando le cantábamos, cuando juntos le alabábamos, juntos reconocíamos quién Él es, bendecimos, exaltamos, proclamamos su nombre, su obra, estamos santificando el nombre del Señor. Penúltimo lugar, santificamos el nombre del Señor extendiendo la buena noticia del Evangelio para que otros, para que aquellos que andan hoy perdidos vengan a sus pies, le reconozcan y su corazón sea transformado. Podríamos seguir avanzando, pero tan solo quisiera una más. Santificamos el nombre del Señor cuando lo anteponemos a nuestro yo. A nuestro yo. Algo que venimos recalcando una y otra vez a lo largo de estos últimos mensajes. Te invito de nuevo a que hagas o que experimentes esa santa indiferencia a tu yo, tus intereses, tus beneficios, tus placeres, lo que a ti te interesa, lo que te gusta, que parece que todo gira alrededor de lo que a ti te place, tu agenda, y te dediques en cuerpo y alma a santificar su nombre y todo lo que Él representa y toda bendición que Él ha extendido en su pueblo. Pon el honor del nombre de Dios antes que tu reputación. Pon el honor, la dignidad del nombre de Dios por delante de tus intereses y beneficios. Pon el honor del nombre de Dios por delante de tu propia vida.
Santificar es reverenciar, adorar, tal y como es. Orar para que su nombre sea santificado, para que su fama se extienda, que reciba la gloria debida a su nombre y que nuestra manera de vivir lo refleje. Nuestra forma de vivir, como vivamos tú y yo, pone en juego el honor de Dios. Escúchame bien, voy terminando. La forma que tú te comportes, lo que tú pienses, tus motivaciones, lo que hagas y no hagas, pone en juego el honor de Dios. Nuestro testimonio da a conocer la gloria del Señor, pero que puede también, aquel que guarda un buen testimonio, ¿verdad? Lo ves y dices, ¿qué hay en él? Apunta lo que él hace a esa gloria del Señor. Pero también hay testimonios de aquellos que profesan ser creyentes que le restan crédito a la santidad del nombre de Dios. Que más que traer gloria, traen vergüenza. Que más que dignificar, lo que hacen es echar para atrás. Que eso sea como un despertador de esos incómodos, que estos que suenan a las 6 de la mañana con ese run run, pero, o sea, ese timbre histriónico, que nos lleve a considerar, sopesar qué estamos haciendo. Estamos dignificando, santificando el buen nombre, el precioso nombre del Señor. Hemos sido llamados para la gloria de su nombre. Es nuestra vocación. Tu llamado, fíjate bien, tu vocación es esa y es preciosa, llamados para la gloria de su nombre. Y esa debe ser tu prioridad, debe ser nuestra prioridad. Hemos sido para alabar, publicar sus alabanzas, vivir para su gloria. Hermanos, hay pasajes que todos nos conocemos, que somos capaces de repetir. ¿O no sabéis que somos linaje escogido? Es así. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito de tu creación. De mi creación, ese es tu llamado, es mi llamado. Déjame que te recuerde para acabar las palabras de nuevo del apóstol Pablo. A la iglesia de Éfeso le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjate qué dice ahora, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13, y fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y acaba diciendo, para alabanza de su gloria. Es decir, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dice cuál es la obra del Padre para alabanza de su gloria. Nos dice después cuál es la obra del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, para alabanza de su gloria. Y nos dice cuál es la obra del Espíritu, las arras de nuestra herencia, quien sella la promesa para alabanza de la gloria de su gracia. De eso va, esa es tu vocación, es tu llamado, no es cualquier otro. Y es el más alto, el más precioso, el más sublime, el más elevado. Y si tus ojos estaban puestos en otra cosa, arrepiéntete. Tu vida no es un sinsentido.
Lo veíamos ya el viernes y lo vemos ahora de nuevo. No es un sinsentido, no es un despropósito. Muchos se andan preguntando, ¿qué es que estoy haciendo yo aquí? El Señor tiene un propósito para tu vida, claro, para alabanza de la gloria de su gracia. Es un propósito sublime. Has sido escogido, predestinado, salvado, santificado, justificado, glorificado para ello. Ser conformados a la imagen del Hijo, sellados con el Espíritu. Acabo, lo vamos a cantar de nuevo. Espero, Dios lo permita, que lo puedas hacer ahora con mucho gozo, con mucha alegría. Celebra que Él es tu Padre. Celebra que Él nos ha regalado en su gracia, su misericordia, por la fe en el Hijo, que podemos dirigirnos a Él como Padre, que no hay otro como Él, que Él está en los cielos, que Él es nuestro Padre. Nos ha regalado una familia que le canta que Él es nuestro Padre, y una familia, un pueblo con visión de pueblo, que no se mira a sí mismo, que no se doblega, que no se pliega a sí mismo, que no busca lo suyo, sino que busca la gloria de Él, que su nombre sea santificado, la primera y más grande petición, y a partir de ahí arranca todo lo demás. Hazlo todo para su gloria. Se trata de su nombre, se trata de su fama, se trata de extender. No hacemos las cosas por temor a lo que pueda ser, sino por amor a Dios, por todo lo que Él nos ha regalado. Gratitud. Gratitud. Desgraciadamente, algo que a veces parece estar en peligro en estos días, donde parece que prima el egoísmo, donde parece que priman tantas y tantas cosas, que cada uno va a lo suyo. Oye, no, desde el agradecimiento por todo lo que hemos visto, celébrale a Él, cántale a Él y vive tu vida para Él. En el nombre de Jesús. Amén.